2 minutos y ya está. Vale. ¿El qué? Buenos días, mi grupo de trabajo está compuesto por Paula, Moisés, Alba, Marta y yo soy Paula. Hemos escogido la sentencia sobre la eutanasia, que es el tema que también estamos tratando en nuestro trabajo de investigación. Bueno, en concreto la sentencia es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sección cuarta, caso Manuela Sales contra España. Es el mapa conceptual. Y esta es la parte que explicaré yo. Bueno, la demanda fue en el año 2000, pero para explicarla daré más atrás en el tiempo y empezaré por el protagonista de la historia, que fue Manuel Sampedro. Manuel Sampedro, para quien no lo conozca, fue un hombre que quedó desde 1968 tetrapléjico, pudiendo mover solo su cabeza. Este quería, obviamente, la eutanasia, así que presentó primero de todo una demanda voluntaria al juzgado de instancia de Noya, alegando que quería que se suministraran los medicamentos necesarios para su muerte. Esta no le fue concedida, alegando el artículo 143 del Código Penal, que dice que una persona no puede ayudar a morir a otra. Posteriormente hizo un recurso de apelación al auto provincial de La Coruña con el mismo motivo, pero estos alegaron que se la volvieron a rechazar, alegando el artículo 15 de la Constitución, diferentes artículos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el antiguo artículo 409 del Código Penal y el actual artículo 413 del Código Penal. Finalmente, y su última actividad jurídica en vida, fue presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en diciembre de 1996. Este también le fue denegado y, bueno, finalmente muere en enero de 1998, y es entonces cuando aparece la figura de Manuela Sales. Manuela Sales era su cuñada y, por decisión del mismo, fue su heredera. Esta mujer lo primero que hizo es modificó algunas partes del recurso de amparo que puso en el año 96, y lo que ella pedía era seguir con la sucesión procesal que el señor Sampedro comenzó en vida. Es decir, ella quería seguir reclamando los derechos que él había empezado a reclamar en vida de tener una muerte digna. Finalmente le fue rechazada la sucesión procesal. Buenos días. Como ha dicho mi compañera, Manuela Sales es la demandante de la sentencia que hemos escogido. Y bueno, la demanda que hemos escogido se fundamenta básicamente en 5 puntos. En la injerencia del Estado, es decir, la intromisión que el Estado hace sobre algunos derechos del señor Sampedro. Hemos escogido 5 derechos básicos, principales, en los que se supone que el Estado se intromete. El primero sería el derecho a la vida privada del señor Sampedro, el cual la injerencia, el Estado, la realiza mediante prohibiciones dirigidas por el Código Penal y prohíben a que el señor Sampedro pueda solicitar ayuda médica para que termine de forma indolora con su vida, ya que, según él, vive con sufrimiento debido a su enfermedad. En segundo lugar, tendríamos la injerencia del Estado en el derecho a la vida digna y a no padecer sufrimientos insoportables. Es decir, estos artículos están previstos en el Convenio Europeo de
era sucesora de los derechos del señor San Pedro a tener una vida digna, a tener una muerte digna, a que el Estado no se entrometa y demás. Entonces, lo primero que hace el tribunal es valorar si las reglas de admisibilidad que están recogidas en el artículo 35.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, si estas se pueden aplicar. Entonces, lo que nos recuerda además es que estas reglas deben de valorarse, de aplicarse con flexibilidad y sin formalismos excesivos. Es decir, hay que valorar un poco el caso para ver, para que no, por ejemplo, como hemos hecho en derecho romano, aquí no hay que aplicar el ius civilis y si nos perdemos una palabrita, pues ya no vale la admisibilidad, sino que tiene que ser flexible respecto y sin excesivos formalismos. Y además nos recuerda que también habrá que valorarse cuál es el objeto y la finalidad de la demanda que se plantea. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también nos recuerda que el artículo 34 del convenio establece que el sistema, cuando se pida el 34.1, la demanda tiene que ser a nivel individual, es decir, que no vale una acción popular, pero que además las personas que deben de presentar esta demanda tienen que ser las que se consideran víctimas de una violación o varias violaciones de los artículos del convenio o algunos de sus representantes. Y que para eso estas víctimas o sus representantes tienen que poder demostrar que efectivamente las medidas que ha tomado el Estado han sido discriminadas con respecto a estas medidas que se han tomado. O, en su caso, también se puede valorar, se puede admitir la querella, si, porque ha habido esta violación de los derechos de una persona, esta persona que efectúa la demanda debería poder recibir una indemnización. Vale, mi compañero acaba de explicar la legitimidad para presentar la demanda y yo ahora explicaré uno de los fundamentos del derecho, ya que hay dos valoraciones y uno lo explicará mi compañera Alba y el otro lo explicaré yo. Yo voy a explicar que si tras el fallecimiento fallecimiento del demandante el heredero puede seguir con el proceso. Y bueno, en España hay solo unos derechos que son hereditarios. Y en esta sentencia concretamente aparece la ausencia de efectos extensibles a familiares y se reafirma que los derechos que reclama la señora Salles no son transferibles. Y finalmente con esto se concluye que el demandante no puede actuar en nombre del señor San Pedro. Finalmente, para acabar con los fundamentos de derecho que han empezado a tratar mis compañeros Moisés y Marta, yo hablaré sobre el plazo del proceso. La recurrente, como ya hemos mencionado, presenta una queja respecto a la duración del proceso. Esta queja, suponiendo que a la demandante se la pueda considerar víctima, es valorada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tal y como se expone en la sentencia, el proceso empieza el 12 de julio de 1995 y finaliza con la decisión del Tribunal Constitucional Español el 11 de noviembre de 1998. Por lo tanto, dura 3 años y 4 meses. La jurisprudencia del tribunal consideraba que la razonabilidad del plazo del proceso debe tener en cuenta las circunstancias del caso y los criterios consagrados por su jurisprudencia, concretamente la complejidad del asunto y el comportamiento del demandante y de las autoridades competentes. Como ya hemos mencionado, en opinión de la demandante, la duración del proceso no fue oída en el plazo de tiempo razonable por el Tribunal Constitucional Español. En cambio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el lapso de tiempo era más que suficiente y para nada fue excesivo. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la novedad del asunto, sumadas al hecho de que se estaba tratando con un proceso que tenía relación con la declaración de un derecho que no estaba legitimado en la legislación interna, como era
derecho a la muerte digna. Por lo tanto, teniendo en cuenta tales circunstancias, la duración del proceso fue más que suficiente para, o sea, al revés, no fue suficiente argumento como para que fuese utilizado como fundamento de la demanda, y el plazo se consideró aceptable. Por esto y por el hecho de que la demandante no podía exigir el derecho del señor San Pedro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos finalizó declarando la demanda inadmisible. Finalmente, como conclusiones de esta sentencia, hemos extraído que una demanda no puede ser heredada, que en este caso lo único que se estaba pidiendo era el reconocimiento de unos derechos de una persona que ya había fallecido, y que desgraciadamente, precisamente por esto, ni los tribunales españoles ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidieron entrar más a fondo, es decir, que no quisieron tratar ni el tema de la muerte digna ni la injerencia de los